evaluación. No me digan que nada. Bueno. Sí, yo quería preguntarle a Xavier, para hacer una evaluación de riesgos biológica en una depuradora de aguas residuales, tenemos un conflicto porque sabemos que hay un riesgo biológico, está claro, pero lo que no sabemos es qué buscar, si riesgo, me trabe. Una actividad no deliberada, ¿eh? Partiendo Sí, del escenario tienes claro. Exacto. Partimos de la base que es una actividad no Colócate en tu deliberada. escenario, sí. Entonces, a la hora de afrontar la evaluación, ¿qué buscamos? Porque nosotros sabemos que tenemos un riesgo nivel 2. ¿Por qué tenéis un riesgo nivel 2? ¿Qué nivel 2? Por el tipo de gérmenes que hay en el agua residual. Hay que hacer un cambio. Lo he explicado, pero yo entiendo que cuesta, ¿eh? Los niveles solo se usan en bioseguridad. No puedes aplicar en ningún sitio más el tema de los niveles, porque no tiene sentido. Porque los niveles está hecho para contener agentes infecciosos. En el lugar de trabajo, pero sobre todo, en último lugar, que no salga al medio ambiente. Está claro. En tu situación, los niveles no tienen una aplicabilidad. No aplico niveles. No tiene sentido. Si yo tienes un nivel, pongamos un 3, ¿qué harás? Harás un edificio, cerrarás aquella depuradora, pondrás EPAs, no saldrán afuera, pondrás depresiones dentro. Es inviable eso. Que eso sería un nivel de bioseguridad realmente. Eso sería un nivel. Lo otro no es viable. En tu caso, es un escenario de no deliberado en que puede haber exposición de agentes biológicos en ciertos puntos, la entrada del agua, en la parte, si queréis, de fangos, no lo sé, en la parte de el técnico va a tomar muestras, en qué momento puede tener una exposición, en la parte de la parte de la depuradora con oxigenación. Hay ciertas expresiones que puede tener, pero no valemos de niveles. Entonces, hago una evaluación de estas que he explicado yo, foco medio receptor, en qué operación puede haber una generación de aerosoles. Ahí, o protejo al trabajador, y el último, o protejo a que aquella acción no se me genere. Y a la hora de hacer la determinación... Pero nada, lo de grupos, no trate de quitar el chip este de los grupos y dejarse de grupos, porque aquí no hay grupos. Hay una exposición laboral indeterminada, porque son aerosoles. ¿Aerosoles compuestos de qué? Muchas veces no lo sé. Es una mezcla de microorganismos. Claro, el tema una es que mezcla indeterminada, que puede tener una referencia biográfica de los más comunes. Eso lo sé. Por actividad lo puedes averiguar. Pero en los más comunes no suelen ser muy diferentes de los que hay en el ambiente, solo que se han sobredimensionado. Que aparezcan algunos nuevos es muy complicado. Y que haya un 3 es una barbaridad. Te voy a decir por qué. Yo creo que, por ejemplo, nos servirá mucho para entender lo de los grupos. Para todos, ¿eh? Planta de tratamiento de residuos en Bilbao. Esto es un caso práctico de hace un año, ¿eh? Esto pasó, no sé si lo tenéis en cuenta, hace un año pasó esto en Bilbao. Que reciben residuo del contenedor general de basura y lo que hacen en esta planta es un tratamiento mecánico y biológico. Separan la basura, intentan aprovechar este residuo. Separar lo orgánico de envases y todo lo demás. Vidrio, papel, separarlo. Sobre todo separando lo orgánico del resto. ¿Qué pasó en esta planta? Que reciben el residuo, lo meten en proceso, cinta transportadora, no sé, planta de este tipo, mucha cinta transportadora, electroimán, trommel, va separando. Y empezó a darse una casuística de casos de gente con problemas de unas neumonías atípicas. 1, 2, oye, un número importante, 13, hostia, esto no puede ser, claro, evidentemente. ¿Qué pasó? Gente que le hicieron la serología, fiebre Q. Hostia, fiebre Q. Fiebre Q, lo sabéis, es caso una bacteria, la Coxiella burnetii, grupo 3. Grupo 3. ¿Qué pasó? Que tomaron medidas y, hostia, había en la planta una contaminación por Coxiella, grupo 3. Que no es previsible, ¿por qué? Porque es que en mis residuos no tiene por qué llegar Coxiella, no tendría. El número de afectados subió, no te puedes pensar que no, porque son cosas que quedan allí indeterminadas, 30 y pico, 40, no lo sé, afectados, trabajadores afectados. Claro, la investigación del caso que llevó Osalán, en Vizcaya, claro, dicen,
Exposición trabajadores a Coxiela, fiebre Q. Grupo 3. Medida preventiva. Me voy a la guía. Me voy al articulado. Guía no, me voy al artículo. Dice artículo 6. Reducción de riesgos. Dicen, si los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo 4, la reducción de riesgos, pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad de los trabajadores por exposición de agentes biológicos, deberá evitarse dicha exposición. Dice, coño, cerramos la planta. Medida preventiva, clausuró la planta. ¿Qué ha pasado? La planta se ha cerrado un año. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Porque tengo un agente biológico grupo 3 que aparte de afectar al trabajador, que es evidente, se puede propagar al medio ambiente, a la colectividad. Y yo no puedo protegerla, yo no puedo cerrar aquella instalación. Es una planta industrial, una nave industrial. Es inviable. No podemos aplicar grupos de riesgo a actividades industriales. Cerraron la planta, desinfectaron todo el proceso, cintas transportadoras, trómeles, depósitos, almacenamiento, todo desinfectado, limpiado. Es decir, limpiar, desinfectar, valorar, medir, hay, no hay, y vuelta a la actividad. Eso lleva un año. ¿Qué ha pasado? Pues que en el proceso entró algo que no tenía que haber entrado. Se me ha colado algo en mi planta. Es difícil controlar estas plantas, ojo, que no tiene que haber entrado, pero la gente es muy fácil. Tiro la basura al contenedor. Igual que tiro basura, tiro un muerto. Igual que tiro lo que quiero, una bomba. Se han encontrado granadas en contenedores. Claro, ¿qué sabes? Pistolas. Pues ahí tiraron restos fetales de animales que estarían infectados. Es la fase más contagiosa del animal. Aquello entró en un proceso, lo muevo, cinta transportadora, lo trituro, lo meto. Oye, contaminó todo el proceso. ¿Que la planta de tratamiento está expuesta a que trabajamos a un grupo 3? No, señor. Yo espero estar expuesto a agentes biológicos en forma de aerosol que me pueden dar problemas alérgicos y tóxicos, respiratorios y gastrointestinales. Tipo alérgico o tipo toxínico. No espero más, en mi evaluación de riesgos no voy a suponer que pueda entrar un grupo 3, porque aquello no puedo trabajar. Un grupo 3 significa que paro mi actividad porque el riesgo es inadmisible. El avance de la magnitud del riesgo dice que es un riesgo intolerable, te lo dirá. Por lo cual, si yo supongo que en mi depuradora hay un grupo 3, cuando haga mi magnitud del riesgo, me dirá riesgo intolerable porque no puedo tolerarlo, con lo cual sería inviable. No puedo asumir que en mi depuradora de aguas entra un grupo 3. Nosotros, Javier, tuvimos cerrado el hospital con lo que te he dicho del clostridio un mes, Esto es un año. Todo, pero todo el área quirúrgica. Una planta nueva, nueva, Paralizar. en Vizcaya, en Monterrey, Bilbao. Vamos, es un caso clarísimo, es un ejemplo típico de esto que decimos aquí, de que una actividad industrial tiene un grupo 3. No puedes tener un grupo 3, porque cuando tengas un grupo 3, cierras la planta. Sin tu evaluación, te asumes que hay un grupo 3, Porque si tú haces la evaluación de riesgos, contemplando eso que dicen a veces, de investigación teórica, y asumo un grupo 3 como si fuera una actividad deliberada, en cuanto haga mi evaluación, me saldrá un riesgo inadmisible. Y tendré que hacer algo. Con lo cual, eso no es así. Es una actividad normal, más de actividad industrial, que hay un riesgo por exposición de agentes biológicos típico de este nivel de aerosoles con una problemática alérgica o tóxica, probablemente. Puntualmente puede haber una infección, básicamente mejor echarte por Aspergillus fumigatus, que da una aspergilosis invasiva, pulmonar. Puede pasar, pero mucho más no suele pasar. Porque de otra manera son casos excepcionales de que ha pasado algo que no tiene que haber pasado. Se ha colado un producto que no tenía que haberse colado. Pero olvidemos, y pienso que hay que cambiar la mentalidad de aquella de los grupos. No se aplican grupos en actividades no deliberadas, porque no tiene sentido. Por la mecánica de lo que dice el requeto, de separar entre deliberado y deliberado y contener agentes infecciosos. No sé si soy un poco duro, Yo hablo un poco de No. Perdona. No, que va. Cuando hablamos de personal sanitario, nosotros ya nos hacemos a la idea de todos los mecanismos que podemos tener una base para el tema de vacunas o medidas preventivas adoptar. Pero cuando los propios médicos dicen que son, o los médicos inspectores, los casos que hacen evaluaciones o revisiones de bajas o demás, que ellos dicen que no son personal, que no hacen actividad sanitaria o que no intervienen, pero que están expuestos a, por ejemplo, a algunas revisiones, a un tipo de infecciones, eso los consideran como exposición no deliberada. Exposición no deliberada, y se le aplica como si fuera como se le aplicaría al local como un centro sanitario. O eso es una exposición a un agente biológico. Si yo tengo una tuberculosis y me ve el inspector, bien sea el del INS o el mal llamado aquí salud laboral,
que no es salud laboral, es inspección médica. Inspección médica. Pues puedo tener exposición accidental a eso y claro que puedo coger, pero estoy trabajando, él Y está el sanitario trabajando. debería adoptarse las medidas sanitarias Claro. que se tuvieran o en un hospital o en cualquier Tú date otro. cuenta que hablando de precauciones oncológicas universales, cualquier paciente se considera infectivo. Tú no sabes lo que entra por la puerta. Vamos, yo tengo la mala costumbre siempre, cuando me acerco a una persona a auscultarla y no sé de qué va, nunca respiro hacia adentro. Cojo aire antes y me acerco y puedes estar casi un minuto hablando con él y no inspirando. No, eso, ¿sabéis dónde lo aprendí yo? Eso en el laboratorio, porque trabajaba algunas veces con muestras que olían que te tiraban para atrás. Y entonces acostumbras a no respirar. Y entonces dices, bueno, vamos a ver. Si yo cada vez que me acerco a un paciente que viene tosiendo me voy a tener que poner una mascarilla, o se la pongo a él, primero si la pongo a él se asusta. Y si me la pongo yo más. Entonces tienes que hacer algo. Igual cuando te acercas por este lado y tienes que auscultarlo y dices, gira la cabeza para el otro lado. Son maniobras indirectas que no alarman a nadie y te proteges. Es así de sencillo. Y ellos pues, algunos sí ponen en práctica esto porque me lo han dicho a mí, pero muchos pues no, lo hacen desinteresadamente, se acercan y si pillan algo pues lo han pillado. ¿Qué les pasa a los médicos cuando acaban la especialidad en pediatría y se ponen a trabajar en el hospital? Que están constantemente con unos catarros y unas toses que no veas. ¿Quién les pega eso? Los niños. Y hasta que nos inmunizan por puro de pasarlo, pues están todos los días tosiendo. Y eso es por eso. Pues sí, hay que protegerse, claro. Sin alarmar a nadie. Vuelvo a insistir. Pero se pueden hacer esas maniobras que no suponen nada. Pero dentro de lo que es las normales, el Sí. ritmo biológico es la aceleración normal de 5 a 13, ¿no? Pero eso, Claro. Ahí. Sí, yo no me quedó claro en las evaluaciones de riesgo, cuando hablábamos de la contaminación ambiental, si las instalaciones que pueden propagar la legionela hay que contemplarlas o no en las evaluaciones de riesgo. Esa era una, y otra es como en el tema de que estaba hablando antes, en el ámbito sanitario, si no se habla de grupos de riesgo porque no es una actividad que manipule de forma deliberada, por ejemplo los casos de ébola, que se entiende que son grupos 4, ¿cómo se evalúan? No sé si me... Vamos a ver, en el ébola tienes que tener un personal adiestrado y educado en eso. Tú no puedes poner a cualquiera. Sí, no, pues yo estoy hablando de la... No, yo entiendo las medidas preventivas, pero entiendo que las medidas preventivas van acorde también con el grupo de riesgo. Sí, sí. Entiendo yo, ¿no? Entonces, La primera claro, parte, las torres de refrigeración, ¿te refieres? La primera parte de la pregunta, las Sí. torres de refrigeración. ¿cómo se contemplan en la evaluación de riesgos? Allí hay un técnico que va a visitar las torres, o hay un señor de mantenimiento que va a visitar las torres, o va a controlar las torres, o va a hacer mantenimiento de las torres. Aquel trabajador está potencialmente expuesto, puede estar expuesto a agentes biológicos. No, pero que es habitual encontrar en las evaluaciones de riesgos en un centro de trabajo que tenga, Sí. por ejemplo, esto, como riesgo general se suele colocar exposición a agentes biológicos porque hay una instalación No, de... yo entiendo que no debería ser así, sino que está expuesto el señor que se dedica a hacer las operaciones en la torre, cambiar lo que tenga que hacer. Claro. Es que Pero no es un riesgo general de toda la población, no entiendo que no. En el Vale. Miguel Servet de Zaragoza, como tenía conducciones de agua viejas, bueno, menudo mapeo hubo que hacer para ver dónde estaban los focos de legionela, porque casi siempre están en los codos. Entonces, los de mantenimiento, claro, iba un personal entrenado específicamente para eso, porque es que si no, no puede soltar a cualquiera. Y cuando ocurrió en el Centro Regional de Mando la primer brote que hubo de legionela, que fue en Zaragoza, donde está arriba en Torreros, el Centro Regional de Mando, eso se precintó, ya ha estado cerrado, pero tú no sabes cuánto tiempo, precisamente porque no sabían qué había pasado allí. Claro, pero yo lo digo porque generalmente se encuentran en las evaluaciones de riesgos que se pone directamente todos los trabajadores están expuestos a riesgo biológico por la legionela. Está expuesto el señor que hace las operaciones. El que hace la... Respecto a la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta, de los servicios de aislamiento, ¿te refieres tú? No, yo me refiero en general, por ejemplo, al personal de urgencia. ¿Cómo se contempla en una evaluación de riesgos de un personal de urgencia de un hospital o de un centro sanitario? Cuando es ha que habido... hay eslabones, ¿Eh? Francisco. Sí. Vamos a ver, hay un Aunque primer hay nivel de un Ministerio de Sanidad intervención. que dio el protocolo, pero bueno. Claro, el primer nivel de intervención no te tienes que poner nada. El paciente llega aquí y se siente y dice, buenos días, Si no ¿qué está le pasa? diagnosticado. Dice que tengo fiebre. ¿De dónde ha estado usted en los últimos 15 días? Yo en mi casa en Artenara cogiendo papas, y dice, bueno, vale, siga contándomelo.
No, he estado en África. ¿En qué parte de África? Dice, no, en Sudáfrica, que me fui al Parque Kruger. ¿Usted se tomó unas pastillitas que le dieron en sanidad? No, pues es un paludismo, porque allí no hay una zona endémica. No, he estado en Guinea. Para. Entonces ya si te dice eso, primera alerta. Primer nivel de intervención, ahí tiene que llamar al supervisor y decir, este señor, probable caso. Mascarilla ya, y entonces ya actúa personal entrenado específicamente, que se pone el traje, lo cogen y se lo llevan para adentro y lo llevan en aislamiento, pero ya no lo hace el que recepciona, ¿vale? Entonces ahí quien tiene riesgo no es el que está aquí detrás de la mesa, eso no tiene ningún riesgo, el riesgo tiene el que lo manipula después, porque todo depende en qué fase esté ese señor. Date cuenta que un síntoma precoz es que tú le pinchas para algo y no le cierra la herida, es un síntoma precoz y todavía no tiene más. Y conforme va avanzando se va deteriorando más, con lo cual, una vez que ya se desencadena, es muy difícil poderle hacer nada. Es poco menos que rezar que se muera lo antes posible, porque se va a morir sí o sí. Entonces, si tú no le pones una vía central para poderle meter por ahí hidratación o lo que sea, ahora que llega andando, olvídate ponérsela después, porque todo que le hagas, es que incluso intubar, generas una hemorragia interna y se muere, o sea, es que cualquier tejido se lacera con tocarlo. Entonces es muy complicado. Y por eso los dos que trajeron se murieron, porque venían en una fase muy avanzada. Desde que lo pillas son 15 o 20 días, no más. Entonces, eso van quemando etapas y son eslabones ya perfectamente estructurados. El de urgencias, el que recepciona, solo está para eso. Y hace las 3 preguntas clave. Si eso sale positivo, interviene a otro equipo, que es el que lo sube arriba, a la habitación donde está eso, y después esos se van y actúa el que está allí expresamente. Incluso los médicos muchas veces, los intensivistas que pueden ser para intubar o esto, pues no pueden hacer nada, porque un paciente de esos no le puedes hacer prácticamente nada. Entonces son, insisto, por eslabones de riesgo, ¿sabes? O sea, eso no lo atiende cualquiera, esa es la palabra. Gabriel, buenos días. Bueno, Hiciste mención que la vacunación en España es voluntaria y también hiciste hincapié de un articulado de la protección ante el riesgo. solo hay un caso en el que no es voluntaria, y es cuando hay riesgo de epidemia. Cuando hay riesgo de epidemia. Por ejemplo, Eso. en el año 71, recién acabado yo primero de medicina, en el verano, me estrené vacunando a todo Zaragoza de cólera. Y te digo por qué. Vinieron unos temporeros del norte de África a coger melocotones y tal, y se alojaron cerquita de Zaragoza a las orillas del río Gállego, que es un afluente del Ebro. Entonces uno de ellos lo ingresaron de urgencia, con diarreas y tal, y se diagnosticó cólera. Entonces, claro, contaminó todo el agua del río Gállego, porque defecaban allí, ellos estaban en una tienda de campaña, y a su vez contaminó el agua del Ebro, con lo cual hubo que vacunar a toda la población entera. Y eso era por riguroso censo. O sea, allí estábamos vacunando igual 40 o 50 personas, las colas llegaban hasta... Bueno, a mí se me cortaron los dedos de tanto mercromina y betadine, se me cortaron los dedos, llagas en los dedos. Y llevamos guantes, pero el guante ya no hacía nada. Y había que esterilizar agujas y se dispara, era con una jeringa automática, Trajeron unos contenedores enormes de vacuna, una jeringa automática estéril, y ponías la aguja atrás, quitabas la aguja, otra, ¡pum!, la siguiente, así. Yo voy a poner el caso, Una pasada. Poner por el caso, por ejemplo... En el caso de un facultativo, de un personal sanitario que no se quiera vacunar, que eso puede ocurrir, procedimiento. Nosotros decimos, usted está, imagínate, te pongo un caso concreto, eso nos pasó hace 2 o 3 meses. Instrumentista de quirófano, señora mayor, de 40 y bastantes, 50, y que dice que no se quiere vacunar de hepatitis B. Y mira, estás en un área de riesgo, te tienes que vacunar. Ah, no, yo no me quiero vacunar, ¿vale? Tú vas a firmar este documento, tenemos uno normalizado ya, que dice, pues, usted no sé qué, yo no me quiero vacunar, y entonces el servicio de prevención dice, tú no te quieres vacunar, pero te tengo que proteger. Entonces no puedes estar en ese sitio. Pasas a área de no técnicas invasivas, área médica, y no puedes hacer nada invasivo. Hombre, no me haga usted esa faena, digo, no te la hago, es que tú también me la haces a mí, si te dejo ahí. Entonces al final se vacuna.
Suele ocurrir siempre. Yo lo pongo, Pero lo pongo bueno, por el caso. puede ocurrir que diga que no, ¿eh? Eso solo tiene un No, caso. ya, Dijo, yo se me ha recogido unas cuantas tema firmas. religioso dijo que no se vacuna y no se vacunó. Yo el caso que pongo es, por ejemplo, Dime. yo pongo, por ejemplo, el caso de pediatría, que está bien vacunada, pero no inmunizada. Sí, ¿vale? sí. Y resulta que va a trabajar en un centro de acogimiento y está en edad fértil y no se va a aconsejar. Y bueno, le decimos, mira, te tienes que poner La sarupa, por sí, ejemplo. Sí, te pones, no, y aparte de eso, te lo tiene que ir a tu médico de cera porque te ponga la inyección y tiene que durante 3 meses y no esté en el periodo de concepción, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, pues al poco tiempo me llega con la infección. Y digo, niña, ¿y esto qué fue? ¿De aquí o de tu casa? ¿Entiendes? Y empezamos el problema. En algunos casos, nosotros hemos puesto como que no es apto para el puesto de trabajo en aquellos casos de esto, ¿no? Pero claro, es que hay una persona que viene a sustituir un mes, o 15 días, o 3 meses. Entonces son unos problemas impresionantes, porque entre si hacemos prevacunación, que si lo vacunamos se lo va a... No, yo aunque se les rescinda el contrato, si lo empieza a vacunar, le acabo la vacunación, ¿eh? Yo no lo dejo que se vayan. Eso lo hacían antes, pero ya no tenemos dinero. Claro, es que ese es el problema. Ya no tenemos Eso ya nos dinero, está pasando a para- nosotros con los alumnos. El que pertenece al NEGRI no tiene problema, lo vacuno yo y ya está. Pero si pertenece al área sur no lo puede hacer eso, porque la vacuna entonces nuestra hay que cobrarle la vacuna. tiene nombre Es y un follón. apellido, la segunda y tercera dosis, porque no estamos ajustados a... Entonces ha llegado el caso que el padre dice, mire, ¿sabe lo que le digo? Que voy a ir al farmacéutico, ese amigo que tengo yo, me la voy a traer y usted me la puede poner. Digo, mira, sin que figure en ningún sitio que se la pongo, sí, porque si no te cobran 50 euros de visita médica Exacto. y otros 50 de visita de enfermería. Yo ponía el caso de esto de que cuando son grupos que van a estar en un riesgo y que no están así, si había la no actitud o la limitación al puesto de trabajo. No es limitación solo, si Limitación. tú sabes que hubiera un puesto de trabajo con riesgo de exposición a agentes biológicos, pues lo pones en uno que no. Lo que te contaba de la enfermera esta, que se nos Sí. accidentó, pues ahora está en un área médica que no tiene nada que ver, y no ponen ni, vamos, las agujas las ve de lejos. Ya está. Pero es una faena. ¿Alguna pregunta más? En un laboratorio que se analizan aguas residuales, eso sería y análisis microbiológico, ¿no? Pero bueno, lo que se determina es pues E. coli, enterococos, estreptococos. ¿Eso sería una manipulación deliberada? Y Estás habría que haciendo hacer tu mediciones trabajo. para descartar el grupo No, 3. Porque eso es un poco lo que se nos ha planteado, porque no se puede saber qué es lo que puede haber en ese agua residual. Pero si tú Sí, trabajas tú adecuadamente, manipulas no tienes aguas ningún residuales. problema. Tú manipulas aguas residuales y analizas aguas residuales. Deliberada no es. Otra cosa es que tú no sabes bien lo que hay ahí y tomas una serie de medidas de protección. Evidentemente. Deliberada no es. Pero tú has de asumir que aquello puede tener agentes biológicos y has de trabajar en condiciones. No has de mantener un nivel de bioseguridad, a no ser que tú, luego de analizarla, quieras manipular. Una vez has investigado, has aislado un germen, tú quieras seguir analizando por algo que te conviene a ti y lo concentres o lo cultives o hagas más. Entonces entrarías en otro tema ya. Entonces sí, hasta ahí no es deliberado. Y Luego no quita que tengas tomar medidas preventivas adecuadas al riesgo. Sí, sí. yo entiendo, porque soy compañera de la chica que Evidentemente, presentó lo sí. de la depuradora, Sí, sí. que mientras en los trabajadores y en su vigilancia de la salud no se vean afecciones respecto a otro tipo de patógenos que tengan riesgo 3, se puede presuponer que seguimos en riesgo 2. No hay riesgo 3 ni riesgo 2, vuelvo a decirlo. Hay riesgo después de agentes biológicos, nada más. Sí. Pero ni el 3, ni el 2, ni el 1. No hay riesgo ahí numéricamente, no hay. Hay un riesgo de exposición derivado de ¿qué? De que llega un material que está posiblemente contaminado en algunos procesos concretos. Se puede liberar al ambiente aerosoles y si tengo un trabajador en aquella zona porque tiene que trabajar o porque tiene que acceder en algún momento a tomar muestras o tiene que hacer una operación concreta, en aquel momento hay un riesgo de exposición que yo debo tener controlado. Valorado y controlado. Conocido y controlado. Controlado puede ser que si es una operación que hace una vez cada día 5 minutos a tomar una muestra, lo protejo al trabajador, porque por el interés proteger el foco, y si lo está todo el día trabajando allí, tendría otras medidas de protección colectiva, seguramente. Ahora, operaciones puntuales, el trabajador médico se proteja, su mascarilla autofiltrante y FFP2 por lo menos, guantes, y si hay salpicaduras pongo la pantalla, valorando el riesgo que hay de acceder el foco a él.
Pero no niveles 2, 3, 4, esto no olvidémoslo esto. Porque no es cierto, haberlo oído, no es práctico. No es. La persona del fondo, ¿qué quería? Sí, yo quería hacer una pregunta también al doctor Gabriel López. Yo tengo un problema ahora con el desabastecimiento de la HAP-RIP, la vacuna de la hepatitis A. Entonces, claro, tengo trabajadores jóvenes que están inmunizados frente a la B, es decir, no le puedo poner la Twinrix, y viajan a Marruecos, a Cabo Verde, bastante frecuente. Y claro, estoy un poco ahí llamando, no me dicen nada. La vacuna de hepatitis A tiene de varios tipos, ¿eh? Ya, lo que pasa es que Javis que es podemos la comprar. ponemos nosotros, pero hay otra. Ahora estoy poniendo otra yo diferente. Pero vamos, en el Cofarca la verdad que no te dicen en básicamente. esos sitios te tienes que poner también la tifoidea. Sí, también, pero eso sí es. ¿Y qué le pones? ¿La pinchada o la...? Le pongo normalmente la Tifin, alguno que no quiere, pues le ponemos la Vivotif. La Ibotiv, algún efecto secundario que otro, porque Sí. son... Y nunca te queda salmonelas claro, yo prefiero la vivas pinchada atenuadas. porque sé que se la he puesto. Lo único que es más inmunógena, tiene 3 años de, 3 años, de sí. inmunogenicidad, pero... Entonces he La visto otra ese. tiene 2, pero por lo menos sabes que es un antígeno, el que le pones, el antígeno VI de la salmonela, Ujú. que no da ninguna patología de nada. Yo suelo poner ese. Te la pones ahí y ya Pero está. después me he encontrado que alguno ha ido a su médico de cabecera ante la duda que a lo mejor también solo le falta la segunda dosis. Llegó en febrero a ponerse ya las últimas que quedaban y le dice el médico, no, ponte una Twinrix, pero no, la El problema Twinrix. de los médicos de cabecera es doble. Uno, que algunos dicen, esta no es sistemática, esta no te hace falta. Y la otra es que al no ser sistemática tienen que mandar la vacuna, la receta a la inspección a Ya. que la selle. Y justificando por qué solicitan eso. Claro, si no se lo saben, pues ya empiezan a poner las pegas, porque nos está pasando a nosotros ahora. Los estudiantes, yo les mandé una carta a los médicos de cabecera. Porque antes lo hacíamos todos nosotros en el Negrín. Al meter el programa este de gestión del Drago, Ujú. tenemos que darle de alta. Entonces, claro, si pertenece al área sur, no le puedo dar una historia del área norte. Solo pueden tener una historia, con lo cual no lo puedo atender. Entonces dije, bueno, pues paso una nota al de cabecera y que le pida la petición normal de esto y ya está. Y les puse todo escrito, lo que tenía que pedirle. Pero tía, menos mal que no tiramos los sueros. Entonces tengo que llamar constantemente, pues hasta incluso el otro día a La Palma tuve que llamar porque había una estudiante que vino aquí y le mira, ¿tienes solo esto? Sí, hazle la IgG de la... porque ponen hepatitis A y el laboratorio, os lo digo por si alguno lo solicitáis, si tú no pones específicamente IgG, te hacen la IgM. Con lo cual, hay gente que está vacunada y dice, mire, me vacuné y me sale negativo. Pero claro, te habrán hecho la IgM, seguro. Pues efectivamente. Entonces, hay que especificar IgG. Y que luego le ponen hepatitis B, claro, le hacen el screening. Le hacen el antígeno y el core, ese negativo fuera. Entonces no ponen ni pre ni postvacunal, porque si fueran prevacunal te hacen el anti-HBS. Y si pones postvacunal te hacen el anti-HBS también. Entonces, claro, eso genera un problemón. Pero a nivel de primaria lo que está pasando es eso. Los de cabecera muchos pues no se saben esa triquiñuela, entonces y el otro se harta ya porque va 3 veces, te vacilan y después me voy a la farmacia, pago la vacuna y se acabó. Claro, de hecho uno se puso incluso, le faltaba la segunda dosis, se puso 2 infantiles, otro médico le No, decía, eso no se da. pues se lo recomendaron. Igual que si eres más joven Ya. de 18 y en vez de ponerte la de 720 te ponen la mitad de 1440, ¿no? Llevan 1440, Por igual, eso. el antígeno. Hombre, Pero ahí hay un debate. no suele pasar nada. Yo me acuerdo que cuando salió la Engeris era toda de 20. Y ahora está bien. Después Pasteur y alguno más, y Aventis y alguno sacó de 10 y de 5. Claro, con la de 20, si no la agitaban, le ponían a lo mejor 10. Pero si la agitaban, le calcabas 20. ¿Qué pasaba? Pues no pasaba nada. Absolutamente nada. Lo único que la de 20 es más cara que la de 10 y de la de 5. Pero para que sea inmunógena, con esas dosis es suficiente, siempre y cuando esté homogeneizada. Vamos, mis hijos no había entonces de 20, yo les era de 10 y les puse las de 20. Yo no tuve ningún problema ninguno. Por eso te digo que no pasa nada. ¿Vale? Es que me han puesto a 6 dosis. A la gente con diálisis se le ponían dosis dobles de 40, 2 tandas, o incluso más. Tampoco pasa nada. Es una proteína, eso no pasa nada. Pasa que hay que ajustarse un poco a las dinámicas que hay, porque si no cada uno pondría todo lo que quisiese, ¿sabes? ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. señor Alfonso? Dime. Sí, muy breve. Escuchando un poco las preguntas que se han ido planteando,
sobre lo que es la evaluación de riesgo ante la posibilidad de encontrarnos con un posible foco o un posible agente biológico. Yo me pregunto, ¿no será que a lo mejor por poner las medidas preventivas lo antes posible o incluso por una determinación que de alguna manera asegure las condiciones, quizás no, y ya es una cuestión de conceptos básicos de evaluación de riesgo, ¿no será que estamos mezclando la evaluación inicial de riesgo con la evaluación específica? O sea, ya estamos poniendo medidas correctoras y protectoras en la evaluación inicial cuando le correspondería ya a una evaluación específica, que muchas veces por adelantar tiempo no hemos llegado a eso. Entonces, más que nada es para que nos planteemos en alguna cuestión, y no sé cómo lo verán ustedes, si desde el punto de vista conceptual de lo que es la evaluación inicial y la específica, si no conviene ante la determinación de determinados agentes seguir todos los pasos y hacer evaluación inicial de todos los riesgos que pueda haber puesto, y si encontramos agentes biológicos, ya pasar a una determinación más fina, más concreta, sobre todo en depuradoras y demás, sobre cuál es efectivamente pues, los niveles de concentración, los niveles de cultivo que pueda haber en esa zona de trabajo. No acabo de ver bien lo que planteas. Yo entiendo que la evaluación inicial es identificar peligros, factores de riesgo. Presencia de los que sean, desde caídas a distinto nivel. Riesgos. Sí. Bueno, riesgos en el paso posterior. Sí, pero la evaluación de riesgo, tú estimas la magnitud del riesgo Sí, evidentemente. en función de los riesgos. Yo entiendo que cada evaluación de riesgos es específica del factor de riesgo que tú quieres evaluar. Sí. Todas son específicas. Llama el inicial a la que haces la primera vez. Pero yo entiendo que todas son específicas del riesgo que quieres contener. Dile caídas a distinto nivel, caídas de vehículos, accidentes, todo tú específicas son todas de puesta frente al riesgo. Entiendo que no avanzamos nada. Un matiz. Sí. Pero es porque no acabo de entender bien. Es que una evaluación inicial en función de los niveles de evaluación y de medición y de procedimiento lo puede hacer un técnico intermedio. Y sin embargo, una evaluación específica de determinados factores no la puede hacer un técnico intermedio. Tiene que ser un técnico superior. Y es una cuestión de práctica. Y es una pregunta que yo Si le la puedo hacer a inicial es ustedes. únicamente identificar, sí. Ahora, cuando se evaluar es específica, y si el riesgo requiere que sea un superior, como es el caso, pues ha de ser superior, entiendo yo. Claro, porque el riesgo lo decide el riesgo te implica que ser un técnico con los conocimientos adecuados para poder evaluarlo. Con lo cual, si te exige el conocimiento lo especifica. Yo entiendo que a lo mejor lo que quiere decir es que adelantamos medidas preventivas antes de conocer el riesgo, a lo mejor. No. Yo entiendo que siempre, lo que no tiene sentido es evaluar una cosa cuando sabes que hay un riesgo y no se ha adoptado ninguna medida preventiva. Voy a evaluar lo que quieras, cualquier contaminante químico. Si estoy manipulándolo y no tomo medidas, encontraré que tengo un problema. Es decir, lo normal es siempre tomar medidas preventivas que me aseguren la exposición y luego la voy a evaluar. Porque evaluarla antes voy a encontrar. Dice, a ver si tengo suerte y está por debajo del valor límite y no tengo que hacer nada más, que es lo que hacíamos antes. Tengo suerte, oye, está por el valor límite un poquito más abajo. Y yo digo, no supero valor límite, es pasado con los químicos, evidentemente no con biológicos. Pero la idea no es evaluar para ver qué pasa, sino es, yo tengo un riesgo de exposición a agentes químicos, lo voy a prevenir, lo voy a controlar en origen, lo voy a medir después de hacer esto, y después de esa medición, veré si me falta hacer más cosas. Pues en biológicos pienso que es lo mismo. No voy a medir un riesgo ambiental, de fluido ambiental higiénico, si sé que estoy echando allí aerosoles en un proceso. Tendré que tomar y vigilar que el foco, entiendo que debe prevenir, es decir, estación localizada, cerramiento, lo que haga falta, y luego he hecho estas cosas, son mejoras, en mi proceso productivo, y yo creo que está todo bien, que si había algún foco o algún punto de exposición, lo he controlado. Ahora voy a medir y hacer mi evaluación.
Te voy a hacer mi evaluación, la de verdad. Te voy a ver cómo está este riesgo, que yo sé que está, cómo está controlado o no está controlado. Y hago mi evaluación, con todo lo que implica. Entiendo que el medir antes de hacer nada es medir por medir, es decir, a ver si tengo suerte y me salvo. Pero no pienso que sea el procedimiento correcto. En este y en otros casos, ¿eh? Primero, corrijo situaciones que pueda corregir, evito, corrijo que pueda corregir, y luego al final hago una evaluación, lo que se llama evaluación de riesgos. Evaluación de la exposición. La hago después. Y esa evaluación de la exposición contempla todas las medidas preventivas que he puesto ya. Lo contempla, están integradas. Con lo cual, yo creo que el procedimiento sería el proceso sería este. Pienso yo, ¿eh? Yo lo veo así. No es empezar midiendo y si estoy mal, hago lo demás. Es sabiendo todo el proceso como estoy, sé que hay que puede haber un problema, corrijo todo lo que pueda corregir y ahora veo si está controlado el problema. Voy a hacer mi evaluación de riesgos. Que esta evaluación contemplará todo lo que tengo ya instalado como medidas preventivas. Y si al final lo puedo hacer más, proteger al trabajador. Si no llego a más, pero eso no, si no, no sé verlo. Yo lo entiendo así. Pues cumpliendo con mi horario. Sí. Agradecerles la presencia a todos ustedes, agradecer pues a los ponentes que hayan aceptado nuestra invitación y bueno, a saber por desde la península. A Gabriel, muchas gracias por además cubrir la parte de Tomás Cerolo. Y bueno, se presenta un mes de octubre lleno de actividades. Prácticamente tenemos todo el mes todas las semanas de octubre tenemos alguna jornada bien propia del instituto o en colaboración con otras entidades. Les emplazo pues a que visiten la página web, a que visiten el blog y Casel Forma, que allí encontrarán toda la información. Y nada más, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.